Hoy vamos a explorar una perspectiva sobre el cáncer de mama que se sale bastante de lo común, basándonos en los escritos de Ray Pitt. Este análisis va a poner sobre la mesa algunas ideas que chocan frontalmente con lo que solemos escuchar sobre las estadísticas, el diagnóstico y el tratamiento de esta enfermedad. Así que preparaos porque vamos a darle una vuelta a unas cuantas cosas que dábamos por sentadas. Y arrancamos fuerte. La fuente de este análisis lanza una afirmación que es cuanto menos provocadora. Si las grandes instituciones médicas mienten sobre algo tan básico como las estadísticas de mortalidad, es porque hay intereses muy potentes y, según dice, peligrosos detrás. Quedaos con esta idea porque es el pilar de todo lo que sigue. Bueno, para entender de dónde sale una acusación tan grave, hay que empezar por el principio, los números. La primera parte de este análisis se centra en lo que la fuente considera una discrepancia estadística fundamental en las cifras oficiales. Y aquí está el meollo de la cuestión. Entre 1990 y 1993, la versión oficial era que la mortalidad por cáncer bajaba un 0,5% al año. ¡Buenas noticias! Pero, según el autor de la fuente, si uno se va a los datos brutos sin cocinar, lo que encuentra es justo lo contrario, un aumento del 1,3%. La pregunta es obvia, ¿cómo es posible una diferencia tan abismal? Pues bien, el argumento apunta a un fenómeno que todos conocemos, el baby boom. La idea es que en ese momento había un gran bulto de población joven que, como es lógico, tiene tasas de cáncer mucho más bajas. Al hacer la media general, este grupo tan grande tiraba de la media hacia abajo, creando una ilusión de mejora que en realidad estaba enmascarando una tendencia al alza en otros grupos de edad. Y aquí la cosa se pone un poco técnica, pero es clave. Se trata de un método estadístico llamado estandarización por edad. Sirve para comparar poblaciones distintas, pero la fuente denuncia que aquí hubo trampa. Se usó como referencia la población de 1940, que era más vieja. ¿Qué pasa? Que al compararnos con una población de referencia más envejecida, nuestras tasas de cáncer actuales parecen mejores de lo que realmente son, una especie de truco estadístico según este análisis para vender una historia de éxito en la guerra contra el cáncer. Vale. Si aceptamos que las estadísticas podrían estar, digamos, cocinadas, la pregunta del millón es ¿por qué? ¿Quién gana con esto? Y esto nos lleva directamente a los incentivos económicos, que, según esta perspectiva, mueven los hilos de lo que se denomina la industria del cáncer. Desde este punto de vista, la hoja de ruta del sistema es bastante clara. Primero, convencer a todo el mundo de que la detección precoz y los tratamientos de siempre son la solución. Segundo, financiar a las organizaciones que promueven este mensaje. Tercero, y muy importante, negar o minimizar que las causas principales, como la radiación o ciertos contaminantes, se puedan evitar. Y el objetivo final, centrarse en tratar la enfermedad, que es lo que genera beneficios en lugar de eliminar sus causas de raíz. Y para ilustrar este punto, el texto cuenta la historia de un tal Lionel Strong, un investigador que, supuestamente, descubrió una forma sencillísima y no patentable de acabar con el cáncer genético en ratones. ¿Qué pasó con su trabajo? Pues que, según se dice, fue suprimido. ¿Por qué? Porque una solución barata y preventiva sencillamente no interesaba, no era negocio. Pero la crítica no se queda solo en las estadísticas o en los intereses económicos. El foco se mueve ahora hacia un punto todavía más delicado, el propio diagnóstico. Se cuestiona la idea de que cualquier cosa que se detecte, por pequeña que sea, deba ser tratada de forma agresiva. Y aquí se lanza una pregunta que, la verdad, da que pensar. ¿Con qué frecuencia aparecen signos de enfermedad en gente que está perfectamente sana, que no tiene ningún síntoma? La respuesta, como vamos a ver, es bastante sorprendente. Fijaos en estos datos que cita la fuente. Resulta que 2/3 de las personas sanas, sin dolor de espalda, tienen hernias discales si les haces una resonancia. 2/3. Y lo más fuerte, un estudio de autopsias encontró algún tipo de cáncer identificable en el 100% de las personas mayores de 50 años examinadas, en todos. Esto lleva a plantearse si una biopsia positiva es siempre, de verdad, una sentencia que justifica un tratamiento inmediato y agresivo. Un ejemplo muy concreto de esto es el llamado carcinoma ductal in situ. Es un tipo de cáncer de mama en una fase muy inicial. Bueno, pues con la generalización de las mamografías, su diagnóstico se ha disparado más de un 1000%. Repito, un 1000%. Es una auténtica barbaridad. Y ahora viene lo más importante. A pesar de este aumento brutal en los diagnósticos y, por lo tanto, en los tratamientos para esta condición, el autor afirma que la tasa de mortalidad por cáncer de mama lo ha cambiado de forma visible. O sea, diagnosticamos y tratamos muchísimo más, pero la gente, según estos datos, no se muere menos por ello. Claro, todo esto nos lleva al final a una pregunta mucho más profunda, a la raíz de todo el asunto. ¿Qué es el cáncer en realidad? Y aquí el texto nos presenta un choque de trenes entre dos teorías radicalmente opuestas.
Por un lado tenemos la teoría que el autor llama, con un poco de sorna, la clonal duende. La idea es que una única célula se vuelve mala, muta, y como un duende maligno empieza a multiplicarse y crea un tumor. Aquí la genética es la causa de todo. La solución, por tanto, es exorcizar a ese clon con cirugía, quimio, lo que haga falta. Por otro lado, está la teoría biológica que defiende la fuente. Aquí, el cáncer no es un error de una célula, sino una respuesta de todo un tejido a unas condiciones ambientales hostiles. Los cambios genéticos no son la causa, son una consecuencia. Y la solución, claro, no es atacar al tejido, sino cambiar las condiciones que lo están estresando. Y como es lógico, si partimos de una idea totalmente distinta sobre la causa, la solución propuesta también tiene que serlo. Así que esta última parte del análisis se centra en detallar el enfoque metabólico que se propone como alternativa. Este enfoque metabólico cambia el foco por completo. En lugar de obsesionarnos con los genes, nos dice, oye, vamos a mirar otras cosas. Cosas como nuestra exposición a los estrógenos, a la radiación, el tipo de grasas que comemos, si tenemos inflamación crónica o si nuestras hormonas, como las tiroideas o la progesterona, están desequilibradas. Y a partir de ahí se propone una estrategia protectora muy concreta. Paso 1, reducir la exposición a cosas como los rayos X innecesarios o los aceites poliinsaturados. Paso 2, limitar los estrógenos, por ejemplo, evitando la soja y ayudando al hígado. Paso 3, minimizar las hormonas del estrés, comiendo de forma frecuente e incluyendo grasas saturadas. Y paso 4, usar antiinflamatorios naturales, donde la fuente menciona cosas como la aspirina o la cafeína. Y como colofón, se afirma que este enfoque metabólico no solo protegería contra el cáncer, sino que además tendría, efectos secundarios muy positivos. La fuente llega a sugerir que podría llevar a tener bebés más sanos e inteligentes. Y cerramos con esta pregunta, que en el fondo es la que resume todo el análisis. ¿Y si la enfermedad no es un error aleatorio de la genética, un duende en el sistema, sino una respuesta adaptativa y lógica de nuestro cuerpo a un entorno que le es desfavorable? Una idea que desde luego da mucho que pensar.